Minuto 79. Estadio de Nueva Jersey, 5 de julio de 2026, hace apenas 2 días. El calor todavía se siente sobre el césped. Un centro cruza el área grande y un hombre de casi 2 metros se eleva por encima de toda una defensa. Cabezazo. Gol. Brasil, la selección pentacampeona del mundo, queda eliminada de un mundial antes de cuartos de final por primera vez en más de 3 décadas. Y Erling Haaland acaba de meter a Noruega en una instancia que su país nunca había alcanzado, en ningún mundial, nunca, en toda su historia. El planeta entero celebra ese gol. Lo que casi nadie sabe es que ese balón también toca, sin que nadie lo note, una herida que empezó 29 años antes, a miles de kilómetros de ahí, en una cancha de Inglaterra con un hombre tirado en el pasto agarrándose la rodilla, y otro de pie mirándolo con desprecio. Ese hombre de pie se llamaba Roy Keane, y el que estaba en el suelo era el padre de Erling Haaland. Noruega es un país de 5 millones de habitantes. Nunca había jugado unos cuartos de final de un mundial, y de repente, gracias a este mismo apellido, lo está haciendo. Antes de seguir te pido algo, esta clase de historias, las que el fútbol prefiere dejar enterradas bajo los números y los récords, solo las puedo seguir contando si vos estás del otro lado. Suscríbete a Fútbol Oculto, no cuesta nada y para mí significa que esto no se lo estoy contando al vacío. Todos conocen al Haaland que rompe marcas, el que anotó 9 goles en un solo partido de un mundial juvenil, un récord que sigue en pie, el que llegó más rápido que nadie a los 100 goles en la historia de la Premier League, el que, con solo 24 años, firmó el contrato más largo que existe en esa liga. Ese Haaland es fácil de contar. Los números ya lo cuentan solos, sin ayuda de nadie, y por eso casi todos los videos se quedan ahí. El que casi nadie conoce completo es el primero. Alf Inge Haaland, su padre. Un mediocampista noruego que se pasó toda la década de los 90 jugando al fútbol en Inglaterra y que, sin proponérselo, terminó protagonizando uno de los episodios más oscuros del fútbol inglés moderno. Uno que su hijo, 29 años después, todavía carga cada vez que sale a una cancha, aunque nunca lo haya vivido en carne propia. La familia venía de una tradición atlética de verdad. Gry-Marita Braut, la madre de Erling, fue campeona nacional de heptatlón. El abuelo también compitió a nivel serio. Pero fue Alf Inge el primero en cruzar el Mar del Norte para intentarlo en Inglaterra. Su fichaje no fue rápido. El Nottingham Forest empezó a buscarlo en 1992, con Brian Clough todavía en el banco, y recién lo cerró un año después, ya con Frank Clark como entrenador. Después llegaron 4 temporadas en Forest, y en 1997, el salto al Leeds United, un equipo que por entonces peleaba arriba en Inglaterra, y que esa misma etapa llegaría a semifinales de la UEFA y a clasificarse para la Champions League. Es septiembre de 1997, Elland Road, Leeds contra Manchester United. Alf Inge juega de mediocampista para el Leeds, frente a un irlandés de 26 años que ya es capitán del United y no perdona una falta, Roy Keane. En una disputa por el balón, Keane cae al pasto. El dolor es real, acaba de romperse el ligamento cruzado de la rodilla, una lesión que lo va a dejar casi un año sin jugar. Alf Inge no lo sabe, ve a un rival en el suelo, con fama de exagerar cada roce, y hace lo que cualquiera haría en su lugar. Se para sobre él, le dice en la cara que está actuando. El árbitro lo amonesta a él mientras a Keane lo sacan en camilla. Erling todavía no existe, faltan 3 años para que nazca, pero el apellido que va a heredar ya se está escribiendo esa tarde en el barro de Elland Road. Meses después, Alf Inge se entera de que la lesión era real y algo se rompe entre los dos que no tiene arreglo. Ese mismo diciembre anota un gol en Anfield en una derrota del Leeds ante el Liverpool. 22 años después, casi al día, su hijo también va a anotar en Anfield jugando para el Red Bull Salzburgo en la Champions League. Avancemos 4 años, abril de 2001, Old Trafford. Derby de Manchester. Alf Inge ya viste la camiseta celeste del City, faltan pocos minutos para el final de un partido que va 1-1. Kane, otra vez frente a Haaland, ve el balón cerca de los dos y en lugar de ir por la pelota clava los tapones en la rodilla derecha de su rival con el pie estirado y toda la fuerza del cuerpo detrás. Haaland cae, roja directa, sin discusión. Kane se queda de pie mirándolo y le grita algo sobre no volver a pararse sobre él acusándolo de fingir. Ningún jugador del City responde con un golpe. El técnico del United cuando le preguntan después dice que no vio nada. Erling tiene 9 meses, duerme en algún lado de Inglaterra sin saber que su padre acaba de vivir el partido que va a perseguir a toda la familia durante los próximos 29 años. Al día siguiente la prensa inglesa ya tiene el titular armado. Keane terminó la carrera de Haaland. Esa frase se repite durante años, se convierte en la versión oficial, la que aparece hasta hoy en la mayoría de los videos sobre la familia Haaland.
El problema es que esa frase no es del todo cierta. Un año después, Keane publica su autobiografía, y ahí, sin que nadie se lo pida, cuenta lo que de verdad pasó esa tarde, que llevaba mucho tiempo esperando el momento, que le pegó fuerte a propósito, que era una cuenta pendiente que por fin había saldado. La confesión estalla. La Federación Inglesa reabre el caso y le suma una sanción de 150,000 libras y 5 partidos más. El Manchester City llega a estudiar una demanda civil calculando en más de 6 millones de libras lo que Haaland habría dejado de ganar. Y acá aparece la parte que casi ningún video sobre Erling cuenta completa. Al Finge terminó ese partido de pie, jugó 4 días después con Noruega y otro más con el City la semana siguiente. La rodilla que Keane pisó, la derecha, no fue la que lo sacó del fútbol, fue la izquierda, una lesión previa que ya arrastraba desde meses antes y que él mismo documentó en su sitio web apenas semanas después del incidente. Esa lesión, no el tapón de Keane, fue la que apagó su carrera en 2003. La demanda nunca se presentó, la evidencia no daba. Durante los 25 años siguientes, cada vez que le preguntaron, Al Finge dijo lo mismo, que no culpaba a Keane por terminar su carrera. Lo que de verdad le molestó fue enterarse de que todo había sido calculado, una venganza fría escrita después con orgullo en un libro. Keane, por su parte, jamás pidió disculpas. En 2021 dijo, sin dudar, que nunca se arrepintió de nada de lo que hizo en una cancha. Esta es la parte que Erling heredó sin pedirla, una historia mal contada, repetida durante 25 años, que él va a terminar respondiendo sin decirlo nunca en voz alta. Erling nace en Leeds en julio del año 2000, mientras su padre todavía juega en Inglaterra. A los 3 años, cuando Al Finge se retira, la familia vuelve a Bryne, un pueblo de apenas 12,000 habitantes al suroeste de Noruega. Ahí Erling crece con un apellido que el fútbol inglés recuerda sobre todo por cómo terminó, no por cómo se vivió. El resto ya es una escalada casi vertical, aunque nadie afuera de Noruega la vio venir tan rápido. A los 5 años entra a la Academia Juvenil del Bryne, a los 15, todavía a 3 meses de cumplir 16, ya debuta en el primer equipo. En 2019, en el Mundial Sub-20 de la FIFA, anota 9 goles en un solo partido contra Honduras, sigue siendo el récord de más goles de un jugador en un partido de Mundial a cualquier nivel. Después llega Molde, bajo la mano de Ole Gunnar Solskjaer, otro delantero que en su día también supo lo que es definir con sangre fría. El Red Bull Salzburgo, donde revienta la Champions League con una cifra de goles que ningún debutante había mostrado antes. El Borussia Dortmund, pagado por apenas 20 millones de euros, una cifra que hoy suena a regalo. Y en el verano de 2022, con 21 años, cuando se activa su cláusula de rescisión, Erling firma por el Manchester City por 51 millones de libras. De todas las ofertas que tenía, elige el mismo club, no el United de Keane, en el que su padre vestía la camiseta aquella tarde en que, según la versión oficial, terminó su carrera. Nadie lo obligó a elegir ese club. Entre varias ofertas fue simplemente la que más sentido futbolístico tenía. Pero el gesto queda ahí, cargado de un significado que ni el propio Erling necesitó explicar en voz alta. Vuelve al escenario exacto del golpe y en vez de cargarlo como una herida, lo convierte en su casa. En su primera temporada rompe el récord histórico de goles del club en una campaña, superando una marca que tenía casi 100 años. En 2025, con 24 años, lo nombran capitán, firma un contrato hasta 2034. Un exdelantero de la Premier League llegó a decir que solo el Real Madrid, el Barcelona o el PSG podrían pagar lo que costaría sacarlo de ahí. Erling por ahora no muestra ninguna intención de irse. Fuera de la cancha construyó una imagen bastante distinta a la del delantero que grita cada gol. Es reservado, casi hermético con su vida privada. Fundó su propia organización, la Fundación EAE9, con sus iniciales y su número de camiseta, enfocada en fomentar la lectura entre chicos de su región. Colecciona libros antiguos. Invirtió en el torneo Norway Chess. Nada de esto genera tantas vistas como sus goles. Pero ahí, en esos gestos chicos, se nota que construyó una identidad propia, que no depende solo de romper récords. Erling nunca vivió el tapón de Keane, ni siquiera lo recuerda, tenía 9 meses cuando pasó. Pero creció escuchando la misma historia que escuchaba cualquier hincha inglés, contada siempre igual, siempre a favor de Keane. Y en algún momento, sin que nadie se lo pidiera, empezó a responder a su manera, no con palabras. Con la forma de jugar, con la forma de caer, o mejor dicho, con la forma de no caer. En abril de 2026, algo pasa en cancha que cierra este círculo de una manera que ningún guionista se hubiera atrevido a escribir. En un partido contra el Arsenal, con el título de la Premier League en juego, el defensor Gabriel golpea a Erling con la cabeza. No es un roce cualquiera, es en la cara cerca del área. Erling se tambalea apenas y se queda de pie. Se toca la cara un instante, sigue corriendo detrás de la jugada y minutos después anota el gol que termina dándole la victoria a su equipo.
Ni una mueca extra frente al árbitro, ni un segundo de más tirado en el pasto. La prensa lo elogia por eso, y Roy Keane, que llevaba años calificando a Erling de caprichoso y de jugador incompleto, meses antes había dicho que, lejos del área, jugaba casi como un futbolista de segunda división, no puede evitarlo. Semanas más tarde, en un podcast, bromea diciendo que el padre de Erling sí se habría caído al piso. Es una broma, pero también es, sin que Keane lo diga en voz alta, la confirmación de algo. 29 años después de acusar a un rival de fingir un dolor real, el hijo de ese rival elige, en el momento exacto en que más fácil sería caer, no caer. Alfingue, esta vez, no se queda callado, sale a responder que Keane tiene, como otros analistas, una agenda propia. Y recuerda algo simple, su hijo sigue siendo el goleador del equipo que está peleando el título. Y así llegamos de vuelta al principio. Hay un dato más que casi nadie conecta y que vale la pena contar completo. En 1997, el mismo año en que Alfingue se paró sobre Keane en Elland Road, jugó también un amistoso con la selección noruega contra Brasil. Noruega ganó 4-2 esa noche con un Brasil que tenía en cancha a Ronaldo, a Cafú, a Roberto Carlos. Alfingue dio una asistencia. 29 años después, camino a este mundial, Noruega llegó invicta a los octavos de final. Erling ni siquiera había nacido la última vez que su selección jugó una Copa del Mundo. En la fase de grupos había goleado con Haaland, anotando en cada partido, y en 16avos volvió a resolver con otro doblete suyo. Nadie en el continente esperaba a esta Noruega tan arriba en un cuadro con selecciones históricas. Y el 5 de julio de 2026, su hijo elimina a esa misma Brasil. Un doblete, un cabezazo al minuto 79 y un remate frío al 90 que deja a los 5 veces campeones fuera de los 8 mejores del planeta por primera vez en más de 3 décadas. Con esos 2 goles, Erling llega a 7 en el torneo, empatado con Mbappé y con Messi como máximo goleador del Mundial. Y Noruega, por primera vez en toda su historia, juega unos cuartos de final. Todavía hay más. Este sábado 11 de julio, en Miami, Noruega se mide a Inglaterra por un lugar en semifinales. Inglaterra, el país donde Alf Inge jugó toda su carrera, primero en Forest, después en Leeds, después en el City. El país donde Roy Keane construyó la suya, aunque haya nacido en Irlanda. El país que temporada tras temporada sigue encontrando una forma nueva de recordarle a esta familia de dónde viene la historia que carga. Harry Kane contra Erling Haaland, 2 delanteros peleando por lo mismo en una cancha de Estados Unidos a casi 30 años del episodio que empezó todo esto en Yorkshire. Hay una última pieza más silenciosa que cualquier gol, que quizás dice más que todo lo anterior. En diciembre pasado, Erling y Alf Inge compraron juntos, en una subasta y de forma anónima, un libro impreso en 1594, una traducción antigua de las sagas reales noruegas, escritas originalmente por Snorri Sturluson. Pagaron un monto récord para la venta de un libro en la historia de Noruega, y no lo guardaron para ellos. En marzo se supo que lo habían donado a la biblioteca pública de Bryne, el pueblo donde todo empezó para los dos. Erling explicó por qué con una frase simple. Quería que el libro quedara siempre abierto, para que la gente pudiera leer sobre quienes vinieron de donde él viene. Padre e hijo, juntos, pagando para que la historia de su pueblo no se pierda. Mientras el fútbol inglés sigue discutiendo 29 años después, ¿quién le debe una disculpa a quién? Ahí está la verdadera historia de los Haaland. Los récords se los queda el resumen del partido. Lo que se queda con vos, si prestaste atención, es la imagen de un padre que decidió no devolver el golpe cuando pudo, y un hijo que aprendió, sin que nadie se lo explicara con palabras, a quedarse de pie. Y ese mismo gesto, multiplicado por todo un país, es lo que tiene ahora a Noruega jugando cuartos de final por primera vez en su historia. ¿Vos conocías esta parte o solo conocías los goles? Si esta historia te llegó, no la dejes pasar de largo. En Fútbol Oculto no contamos partidos, contamos lo que el resultado nunca explica por sí solo. Suscríbete. Así la próxima vez que alguien rompa un récord ya vas a saber qué hay debajo.